Estamos de vuelta aquí en Llegó la Hora. Qué gusto que nos estás acompañando. Bueno, son de los animales más gustados por las personas por su nobleza y diferentes características. Son los caballos, por supuesto, pero también son característicos de esta época por diferentes actividades, tradiciones, costumbres, como cabalgatas, topes y demás. Es importante hablar sobre comportamiento, la preparación de estos animales y bueno, ¿quién mejor para explicarnos que el doctor Andrés Rodríguez? Él es médico veterinario con énfasis en equinos. Él nos acompaña aquí en el set de Llegó la Hora y le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Pablo, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, con muchísimo gusto para servirles. Gracias. Bueno, y miras que se me acaba de ocurrir esta pregunta porque lo vemos siempre con el tema de las cabalgatas y topes. ¿Por qué usualmente se escoge al caballo? ¿Será precisamente por su nobleza, por su facilidad incluso de manejar? ¿Por qué se ha tratado de involucrar siempre al caballo en este tipo de actividades? Porque me parece también que es un animal, se dice que es sociable y que le gusta la actividad física también. Claro, sí, qué buena pregunta. Y si vos ves un poco la historia, en general el caballo ha acompañado a lo largo de la evolución de la sociedad en muchas áreas, ¿verdad? O sea, ha estado con él, desde la domesticación del caballo, ha venido acompañando al ser humano, digamos, en la agricultura, en el deporte, vos lo ves en las guerras, por ejemplo, en el transporte. O sea, fue vital para el desarrollo de las sociedades en el transporte, ¿verdad? Mediante caballos era de la forma en que nos desplazábamos, ¿verdad? Entonces, estas actividades ecuestres siempre han estado, ¿verdad?, con la sociedad y son un poco más de ocio, de disfrute, ¿verdad? Pero siempre entonces son una forma de hacer, en cierta manera, un homenaje, ¿verdad?, este acompañamiento o esta relación que tenemos los seres humanos con los caballos. De ahí al poder montarnos, digamos, en los caballos, y los caballos ser animales sociables, entonces nos permite también disfrutar, compartir con nuestros amigos y de paso disfrutar de lo que es andar a caballo, que es una, es una actividad de mucho disfrute y eso sin hablar de la parte deportiva, ¿verdad? Claro. Que es todo un deporte que tanto lleva una exigencia para el caballo como atleta, como para el jinete, ¿verdad? Como para la persona o el atleta que también monta los caballos. Hemos visto, aparte de la sociedad, y has visto comentarios, incluso en redes sociales, que a veces hasta satanizan esas actividades donde dicen, mira, pero es que el caballo se cansa mucho, son actividades kilométricas, tiene mucho peso encima, se cansa mucho, o en ocasiones dicen que en topes, en cabalgatas han sido agredidos por personas X, ¿verdad? Que uno ni siquiera o lo ha visto en publicaciones, ¿verdad? Vos que sos también un vocero que conoce el tema, ¿cómo se prepara al caballo y por qué podemos decir si está preparado o no está preparado para realizar una cabalgata o un tope tradicional? Claro, sí, muy bien. O sea, el caballo tiene ya, digamos, anatómicamente o morfológicamente, o sea, su cuerpo, la capacidad para hacer estas actividades. Claro. Lo que pasa es que como nosotros, o sea, yo, no sé vos, pero yo no puedo correr una maratón, ¿verdad? Entonces, porque no tengo el entrenamiento, la preparación. Yo ni media, ¿verdad? Entonces, lógicamente lleva una preparación. Entonces, que lo puede hacer, claro, ¿verdad? Que el caballo es un animal sociable, claro, pero hay que enseñarlo a socializar, ¿verdad? Hay que adecuarlo, habituarlo al compartir con otros animales, hay que entrenarlo, hay que habituarlo a los estímulos que hay en esas actividades. Una vez que pasamos ese proceso de adaptación, de domesticación, de habituación del caballo, claro que el caballo lo disfruta también, la pasa bien. ¿Y todos los caballos son de monta o hay característicos propiamente para este tipo de actividades? Digamos, hay diferentes razas y diferentes propósitos de caballos o que tienen genéticamente una mayor, digamos, destreza en ciertas cosas, como decir, hay los caballos de raza grande, como decir los caballos de tiro, ¿verdad? Tradicionalmente se conocen como caballos de tiro porque se usan y se utilizaron para jalar carruajes, para jalar de trabajo fuerte, ¿verdad? Entonces son caballos muy grandes, muy musculosos, de patas grandes, ¿verdad? Caballos más veloces, ¿verdad? Que se utilizaron o se utilizan para eventos, competencias, carreras, caballos más finitos, ¿verdad? Caballos más de show, de esos de movimientos, ¿verdad? También. Entonces, cada caballo, y después también todo el grupo grande de rodeo, ¿verdad? Caballos de polo, o sea, hay un montón de deportes en donde se ha ido seleccionando genéticamente para que el caballo tenga mayor
facilidad en esa actividad. Los caballos que mayormente llevan a, por ejemplo, topes o digamos cabalgatas son más caballos de exhibición, digamos caballos de movimientos, como nosotros tenemos nuestra propia raza en Costa Rica, que es el caballo costarricense de paso, que es una raza establecida. ¿Y son jóvenes? Es un caballo, sí, es un caballo finito de muchos movimientos, ¿verdad? Muy rápido, le llaman de sangre caliente, que es un caballo más enérgico, de más temperamento, ¿verdad? Y es de muchos movimientos y que exhibe muy bien esto. Entonces caballos que es muy elegante verlos en este tipo de pasacalles, ¿verdad? Porque ellos exhiben muy bien todos estos movimientos, por lo que genéticamente fueron, digamos, fueron creados, ¿verdad? O han sido modificados en ese sentido. Y me llama la atención que decís que es un animal social, entonces comparte mucho el vínculo con el ser humano, ¿verdad? Es decir, hasta el jinete llega a conectarse con el caballo cuando lo llega a montar. ¿Cómo debe ser la socialización desde el jinete o el caballista hasta la persona que pasa a la par del caballo a tomarse una foto cerquita, a tocarle el lomo? A veces hay personas que uno se arriman muchísimo y podría ser peligroso. ¿Cómo debe ser ese acercamiento o esa interacción, sabiendo que el caballo puede ser un animal muy noble, precioso, pero muchísimo más fuerte que nosotros y nos puede reaccionar de maneras diferentes? Claro, y por el simple hecho de la especie, que es un animal grande, ¿verdad? Un caballo de 300, 400, 500 kilos, ¿verdad? Aunque sea sin mala intención, el caballo se mueve para un lado, ¿verdad? Y si no te quitas o lo que sea, te puede golpear. Pero por lo general un caballo bien habituado, a la gente, a otros caballos y todo, va a ser un caballo dócil, noble, que no va a ser malintencionado y que no va a tener problema con el contacto con las personas, ¿verdad? De hecho, va a agradecer una caricia, un cariño, ¿verdad? De una persona en la cara, en el lomo, ¿verdad? En el cuello, así ¿verdad? sea en una multitud. Claro. Me imagino que antes tiene que estar en ambientes similares. Sí, ¿verdad? exacto. Es importante, previo a un evento, digamos, de alta conglomeración, habituar al caballo a eso. Entonces, el caballo ¿verdad? Pasa por un proceso de crecimiento, empieza su proceso de doma. O sea, el caballo se hace, ¿verdad? Se habitúa a la cabezada, a la montura, etcétera, al freno, y luego se empieza a habituar al jinete, y luego se empieza a habituar a estos eventos, a salir. Entonces se recomienda que un caballo joven se empiece a sacar a digamos, primero ahí en cercanías del lugar donde él vive, ¿verdad? A que conozca la calle, a que conozca que hay un ruido de carros. ¿Y que hay un joven perro. cuántos años más o menos tiene un caballo? Se joven? Empieza a hacer más o menos a los 2 años, 3 años se empieza a hacer, ¿verdad? Si bien el caballo termina de desarrollar y ya es maduro, digamos, en su conformación musculoesquelética a los 5 años, 2, 3 años, ¿verdad? Dependiendo de la conformación, el crecimiento del caballo se empieza a hacer, a darle círculos, a poner montura, etcétera, ¿verdad? Y entonces ir poco a poco habituando al caballo a estos eventos de alta conglomeración. Idealmente llevarlo a cabalgatas donde sean más abiertas, donde él pueda estar con otros caballos, pero que se sienta en un espacio más abierto, ¿verdad? Y poco a poco él va a ir acostumbrándose, viendo que eso no le pasa nada, que no hay que temer a ese tipo de eventos, se acostumbra, y con los años, ¿verdad? Ya un caballo 8, 10 años, ya es un caballo que si se ha llevado periódicamente, constantemente, que ya va a ser un caballo noble, dócil, tranquilo, y no va a reaccionar de una manera agresiva, digamos, a una persona que se le acerque y lo toque sin obviamente que no lo vaya a golpear ni nada. Siempre nosotros los veterinarios hacemos énfasis en tener el respeto y la empatía, ¿verdad? En la medida en que manejemos al caballo con respeto hacia la especie, hacia el animal, con empatía, ¿verdad? De no exigirlo lo que él no puede dar, de respetar obviamente también su condición como caballo, ¿verdad? Entonces los dos vamos a disfrutar, o sea, tanto el jinete como el caballo, ¿verdad? Y para ir cerrando con el tema de la preparación, lo explicaste muy bien, pero también me imagino que hay un periodo de recuperación posterior a estas actividades. Me imagino que reciben sus chineos, sus revisiones, sus tratamientos, y ustedes como veterinarios ahí se tienen que poner la 10 además. Sí, y nosotros siempre recomendamos que, por ejemplo, previo a un evento de estos, el animal sea revisado idealmente, ¿verdad? Por un médico veterinario que se dedique a los caballos, porque es la persona entrenada, capacitada para ver que el caballo no tenga ningún problema. Por más que vos hayas tenido caballos toda tu vida, se te puede escapar alguna cosa y vos lo vas a llevar a una actividad de estas y el caballo va a estar con una molestia que tal vez vos no detectaste. Entonces es importante que previo a todas estas competiciones o a estos eventos, que los caballos sean revisados por médicos veterinarios, más ahora que arranca, por ejemplo, el verano, ¿verdad? Entonces empiezan un montón donde hay más cantidad de estas actividades, que se revise
a los caballos por los médicos veterinarios para que tanto el jinete y el caballo, los dos vayan tranquilos, ¿verdad? Que está todo bien. Posterior a los eventos, claro, o sea, garantizar que el caballo se bañe, se limpie bien, que tenga acceso a agua rápido, que tenga acceso a su forraje tradicional, previa a los eventos, exacto, garantizar una correcta nutrición, que el caballo siempre tenga acceso a forraje, que siempre tenga acceso a agua, y revisar un tema importante en los caballos son los cascos, ¿verdad? Que haya una buena atención, limpieza, herraje previo, que el caballo no vaya a tener alguna molestia o vaya a perder alguna herradura o algo durante uno de estos eventos. Andrés, te agradecemos muchísimo por venir a educarnos a todos, ¿verdad? En esos temas que para muchos es nuevo, conocer todo lo que estás explicando. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales para que la gente también conozca más de tu trabajo? Ajá, bueno, pues por el teléfono 8813-5049. Bueno, ahí lo tenemos en pantalla. Y en Instagram estoy como DR Dr. Andrés Rodríguez, y también por ahí me pueden contactar. Perfecto, muchas gracias por estar aquí en Llegó la Hora. Con muchísimo gusto.